Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al señor al que le encanta pescar en Río Revuelto. Sí, les hablo del ataque repentino que le dio por contar la verdad al expresidente Juan Manuel Santos, razón por la cual pidió pista en la Comisión de la Verdad, entidad creada por él mismo en los acuerdos de La Habana y a la que asistió de manera voluntaria el pasado viernes. Sí, el pasado viernes 11 de junio, justo el día en que la Fiscalía pudo por fin imputarle cargos a Esteban Moreno y a otros dos empresarios que recibieron presuntamente dineros corruptos de la multinacional Odebrecht y que habrían sido utilizados en la reelección de Santos. Ay, es que con Santos siempre suceden unas coincidencias. Pero vayamos al grano. Santos, o ahora el señor, como lo llama el expresidente Uribe, dijo ante la Comisión de la Verdad que él no sabía nada, que cuáles falsos positivos, que qué horror, que él lo había solucionado, pero que por si acaso pedía perdón. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, y quien fuera jefe de El Señor cuando fue ministro de Defensa, hace apenas unas horas, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, dijo que El Señor nunca le dijo nada sobre sus preocupaciones y diferencias frente a la política de seguridad democrática, porque su objetivo era debilitarlos y sentarlos en una mesa de negociación. Pues eso nunca me lo dijo y fue muy claro. Yo nunca negué la negociación, que los llamé narcoterroristas, sí creo, los llamé muchas veces, los sigo llamando por los hechos, que mi propuesta de seguridad democrática era para desarticular todos los grupos violentos de Colombia y el narcotráfico, y bastante avanzamos. Y además le oí varios discursos en los cuales se refería a la FARC como grupo terrorista. O sea que me extraña mucho el contraste entre los discursos de la época y lo que después hizo como presidente. Pero el señor se ratificó. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Uribe contestó. Él dice que aplicábamos la doctrina del Vietnam, que él la cambió y que yo acepté ese cambio de una doctrina que yo había impulsado. Eso no se habló nunca. Eso no lo ha aplicado Colombia, ni antes de mi gobierno, ni en mi gobierno. La doctrina del Vietnam, que los mismos Estados Unidos no quisieron aceptar esa crítica, era de el body count, cuente muertos, cuente bajas. No hay un solo documento, ni en los gobiernos anteriores a los que presidí, ni en mi gobierno, que incluya esa doctrina. Eso no es cierto. Pero como ya sabemos, al señor le gustan los tapetes rojos, los aplausos y la gloria. Y por eso dijo: les agradezco a todos los que tanto contribuyeron a investigar, denunciar y acabar con semejante degradación de la guerra con las FARC. Una guerra que por fortuna terminó. Dice que gracias a ese cambio de doctrina, que ahora me sorprende que él hable de ese cambio de doctrina, lo cual nunca mencionó, que fue que se tuvo éxito. Los éxitos de la seguridad democrática empezaron desde el inicio del gobierno y el señor llegó por allá en el año 2006. ¿Por qué el señor no dijo nada cuando tomó posesión como presidente el 7 de agosto de 2010, después de haber sido ministro de Defensa?
pero me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Esto le contestó Uribe. Siempre se prefirió la desmovilización. Aquí están las cifras. ¿Usted sabe cuántos desmovilizados hubo en ese gobierno sin cambiar las instituciones? 53.663, 29.000 capturados, 13.000 bajas. O sea que esa doctrina no existió. Eso de contar cuerpos, eso yo no sé de dónde sale, además porque no lo dijo en la época. Y aquí lo que se prefirió siempre en ese gobierno, de principio a fin, fue la desmovilización. Lo cierto es que el señor le pidió al expresidente Uribe que lo nombrara su ministro de Defensa. Él fue el que me pidió que lo nombrara. Si tenía esos desacuerdos conmigo, ¿cómo me pide que lo nombre? ¿Cómo así? ¿Cómo? Venga, expresidente, espéreme un momentito. ¿Él, Juan Manuel Santos, le pidió que lo nombrara ministro de Defensa? Me pidió que lo nombrara. Primero él nos hacía oposición. Después yo fui a un foro, a la fundación del señor. Recuerdo que la doctora Alicia Arango me decía que llegó una invitación a esta fundación Buen Gobierno, y cuando se ganaron las elecciones del 2006, él vino y me dijo, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué me va a nombrar? ¿Qué? Le dije, ¿cómo le parece? Le dije estas palabras: lo voy a nombrar ministro de la Defensa para que sea presidente. Ay, recordemos el discurso de posesión del señor en 2010, cuando pensaba tan distinto, pero ya había sido ministro de Defensa. Un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Según la verdad que contó el señor, ahí ya sabía, ¿o no? Es que la gravedad de los falsos positivos no la niega nadie, ni siquiera Uribe. Vicky, es muy doloroso 1 o 6.000. El señor dijo: investigamos, denunciamos y acabamos los falsos positivos durante mi ministerio. Uribe contestó: entrar yo a acusar al señor de falsos positivos, yo sería un irresponsable. Yo tengo una gran responsabilidad con el país y tengo que dejar a un lado la ofensa de la inexactitud y tratar de proceder con la menor subjetividad. Que yo vaya a acusar al señor de ninguna manera. Pero lo que sí rechazo es que él niegue todo el esfuerzo que se hizo desde un principio, con unos ministros y una ministra, hoy vicepresidente, de toda honorabilidad. Mientras el señor repartió culpas, se ganó indulgencias con avemarías ajenas, sacó pecho, contó su verdad y pidió perdón, ese mismo día imputaban cargos a las personas que tienen mucho por contar sobre el ingreso de presuntos dineros para la campaña de su reelección. Además, tan curioso que apareció en medio del desgaste del paro y justo 3 días después del lanzamiento de la coalición de la esperanza, en donde está su candidato presidencial, Sergio Fajardo. Es que lo del señor es pescar en río revuelto. Y si se dieron cuenta que Uribe se negó a explicar por qué es que ahora le dice el señor.